Hola amigos del canal, espero que esté todo bien, espero que empiece el año de la manera que todos queremos, con salud y con buenos ánimos. Y nada, ya entrando a principio de enero vamos a ver cómo están los... Bueno, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo al canal, que le da al botón de la campanita para que YouTube le notifique de cuando se suben nuevos vídeos y ayudando al canal, compartiendo los vídeos, que me ayuda a mí para que el canal crezca y ayuda a la gente para que le llegue la buena información, ¿no? Aquí estamos viendo, vamos con el vídeo entonces, aquí estamos viendo cómo ya en la fase que ya estamos empezando a entrar y ya estamos viendo cómo esos botones florales empiezan a asomar en la planta, ¿no? Y estamos en una fase de que todavía la mayor parte de la gente todavía tiene aguacate, o sea, porque ya está el mercado abierto, ¿no? Estos son plantas de aguacate Hass. Por aquí, por estas zonas, por Canarias, más o menos se suele abrir en diciembre. Este año se abrió un poquito antes porque estaba la fruta un poquito más adelantada, pero estamos en la fecha en que está el aguacate. Tenemos aguacate en la planta, pero ya la planta está empezando como su proceso del próximo ciclo, ¿no? Ya empezamos con los botones florales, que es lo que estamos viendo aquí por ejemplo, ahora estamos viendo ahí en la ramita esa, cómo ya empieza a esos botones florales a hacerse presentes en la planta. Ahí estamos viendo también, estas plantas apenas produjeron este año, la verdad. Pero ya también hice una cosecha de lo que es el aguacate más grande, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ver es eso, ¿no? Aquí ya hay que ir haciendo algún cambio en el abono, ¿no? Eh, Mi recomendación, como todavía estamos en esta fase que la mayor parte de la gente tiene todavía, conserva aguacate. Hay gente que ya habrá cosechado su aguacate, ¿no? Pero la mayor parte de la gente todavía tiene aguacate. Entonces todavía tenemos que, por estas fechas, mantener el potasio en dosis altas, en la fertilización todavía. A ver, potasio tenemos que aplicar durante todo el año, pero ahora en estas épocas y sobre todo en los meses anteriores, para que engordara el fruto, hemos tenido que subir la cantidad de potasio considerablemente. Acordémonos de que el potasio es el elemento que más tenemos que aplicar a nuestro cultivo, es el más que consume. Y ya que nos interesa también tener las plantas buen nutridas de potasio porque es el que engorda el fruto. Pero con estos pequeños botones florales ya podemos empezar a introducir en nuestro abono, en nuestro sistema de abonado, en nuestro plan de abonado, ya podemos ir incluyendo en pequeñas dosis algunos microelementos que ya hemos explicado en otros vídeos, como son por ejemplo el boro, el zinc, importantísimo en esta fase de floración. Los tres elementos más que diría yo importantes son boro, zinc, esos dos microelementos, junto con todos los microelementos que cada 2 o 3 meses siempre vamos a hacer alguna aplicación de microelementos, que ya hemos hablado de ellos. O sea, eso es durante todo el cultivo, durante todo el año, los microelementos. Vamos a ponerle cada 3 meses un perdón, que me he atragantado. Una aplicación de microelementos, tanto sea vía foliar o vía por raíz. Cada 3 meses hay que hacer aplicaciones de microelementos que son boro, zinc, manganeso, cobre y molibdeno y hierro. Pero en esta fase de floración que estamos entrando tenemos que hacer, ahora vamos a ver algunos abonos que yo utilizo que son en específico, traen más cantidad de esos elementos y que son fundamentales, como son boro, zinc. También podemos aplicar manganeso. Y ahora en invierno también es recomendable, estamos aquí en la zona, en donde yo estoy, en estas zonas de Canarias, España. Aquí es invierno y es conveniente también. En invierno se recomienda más hacer las aplicaciones de fósforo. El fósforo, lo que pasa podéis utilizar, por ejemplo, yo suelo utilizar el abono que suelo utilizar de fósforo es fosfato monoamónico. Pero hay diferentes formas de fósforo, hay fósforo líquido, hay muchas formas. Pero ahora en invierno sí debemos de hacer aplicaciones también de fósforo. Lo que pasa es que el fósforo lo podemos aplicar a mí no me gusta tanto hacerlo así, por precaución. Pero mucha gente lo que hace es aplicación de fósforo de una cantidad o 2 veces al año.
Porque el fósforo como que la planta lo va cogiendo según vaya utilizando. Yo prefiero por precaución, y es mi recomendación, no hacer aplicaciones de fósforo en grandes cantidades, ni de ningún nutriente. Porque podemos quemar raíz y podemos generarle un estrés a la planta que no es necesario. Entonces mi recomendación es que ahora en invierno sí apliquemos fósforo, muy bueno ahora para lo que es la floración, que necesita también la planta buena nutrición en fósforo, y como no nos podemos olvidar, ya aquí lo estamos viendo, del boro, el zinc y un poco de manganeso también, pero sobre todo boro zinc. Entonces mi recomendación es que en la fecha que estamos sigamos con el potasio alto, alguna aplicación de calcio, como ya hemos visto que también es importante, el calcio es muy importante, el calcio en el cultivo del aguacate. Hacer alguna aplicación de calcio, tampoco tanta, sino yo que sé, podemos hacer una aplicación foliar de calcio, y si no, cada 2 meses hacemos una aplicación vía tierra de calcio, y con eso durante todo el ciclo del año la planta debe, siempre siguiendo tu análisis de tierra, tu análisis de hoja, más bien tu análisis de hoja, que es el que vas a hacer anual, si lo tienes bajo, si lo tienes alto, entonces tú ahí te vas llevando, ¿no? Pero más que nada eso, para que ya en esta fase vayáis pensando y os deis cuenta de que ahí estamos viendo las dosis, más o menos por hectárea. Ya en todos los productos suelen venir las dosis ya, que es un aguacatero o una palta, como dicen en algún país, en otros países. Es un frutal, es un árbol frutal, entonces ahí vemos frutales, tanta cantidad por litro de agua. Entonces mm, ya nosotros mismos somos nuestros propios ingenieros agrónomos, por así decirlo. Y siempre seguir las recomendaciones del fabricante de los productos, porque cada producto es diferente. Por ejemplo, yo estoy comprando esta marca, ustedes podéis comprar otra, no digo que esta sea la mejor, ni mucho menos. Pero como es la que consigo aquí, no es mala calidad tampoco. Es la que consigo aquí más cerca y me viene así una dosis un poco más alta de boro y zinc, pues eso. Para que tengáis en cuenta eso y que ya podéis ir haciendo alguna aplicación sin volvernos locos, tampoco en grandes cantidades, mantener el potasio, seguimos con el potasio alto, pero podemos ir incorporando algo de microelementos, algo de fósforo y, como no, el boro, zinc y el manganeso, sobre todo boro y zinc, tan importante para que la planta ya vaya teniendo esos nutrientes y tengamos una buena floración y un buen cuajado en los próximos meses, para empezar el siguiente ciclo del aguacate. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo, y un saludo.